La Universidad Regiomontana y la Visión Radio.net presentan Mujer Latina. Bienvenidos a Mujer Latina, su espacio semanal que hacemos aquí en la Universidad Regiomontana y que también se transmite en la Visión Radio en Atlanta, Georgia. Soy Leticia Treviño y como siempre me encanta compartir con ustedes este programa. Hoy lo vamos a dedicar a la Navidad. Mujer Latina, mujer de hoy, mujer latina, mujer sin límites, mujer latina, mujer que va contigo. Comenzamos. Estamos en diciembre, ya huele a Navidad. Vamos a escuchar a Gaby Sánchez Ibarra, ella es historiadora del Museo Historia Mexicana y aparte amiga aquí de Mujer Latina, quien en su estilo muy ameno nos habla de la historia de la Navidad, una fiesta asociada a una serie de símbolos místicos, símbolos afectivos, y a través de una entrevista muy interesante nos habla de las tradiciones y costumbres que tenemos. Escuchemos. Me encuentro en entrevista remota con la licenciada y maestra Gaby Sánchez Ibarra. Ella es amiga aquí de Mujer Latina y le tenemos un gran aprecio y admiración por lo que hace como investigadora del Museo de Historia de México, pero aparte ella es licenciada en Historia de la UNAM y con una maestría en Madrid. Entonces, pues Gaby, muchísimas gracias por estar nuevamente aquí en Mujer Latina. Ya habíamos tenido oportunidad de escucharla cuando hablamos de la independencia y la Revolución Mexicana. Y ahora la hemos invitado para que se salga un poquito de los temas que ella normalmente aborda e investiga y nos platique de la historia de la Navidad. Ahora que estamos en el mes de diciembre, que nos platícanos Gaby, ¿qué nos puedes compartir sobre la historia de la Navidad? ¿Cómo es que han surgido estas tradiciones? ¿Cómo la festejamos? Platícanos un poco. Bueno, les agradezco mucho, nuevamente te agradezco a ti, nuevamente la invitación a considerarme para hablar ahora de estos temas, pues que ya estamos a la vuelta de la esquina para poder hacer todos estos festejos. Y pues mira, quisiera abordar un poco el tema de la Navidad relativo al origen. ¿Cuándo es que empezamos a festejar la Navidad? ¿Por qué la celebramos propiamente el 25 de diciembre? Es cierto que Jesús nació el 25 de diciembre. Probablemente estas sean las fechas que en la mayor parte del mundo occidental nos unen, porque son fechas alusivas a estar junto a la familia, a la cuestión de el intercambio de regalos, el árbol de Navidad. Aquellos que pues propiamente no tienen una tradición católica como quiera, pues se reúnen por cuestiones vacacionales propiamente. Pero bueno, esto podríamos pensar que los 2000 años de nacimiento de Jesús, que se considera pues como el parteaguas para el conteo antes de Cristo y después de Cristo, pero refiriéndonos ya a las cuestiones históricas y los datos que están asentados propiamente en documentos históricos, pues nos damos cuenta que Jesús no nació el 25 de diciembre. Es una cuestión bien curiosa cómo se gestó que esta fecha fuera elegida como el nacimiento de Jesús, dando pues identidad a todas estas fechas decembrinas. Es como para hacerlo muy sucinto, esta cuestión del 25 de diciembre fue elegida por por la curia romana, propiamente ya por las autoridades romanas católicas, porque en estas mismas fechas, es decir, el 25 de diciembre y antecediendo quizá unos días antes, quizá desde el 6 de diciembre,
Las culturas antiguas, es decir, casi desde los egipcios, y como bien sabemos, estas ideas van trastocando todas las diferentes culturas madre hasta llegar a Roma. Estas culturas celebraban el solsticio de invierno, es decir, esta cuestión de dar gracias a una divinidad por haber tenido buenas cosechas, por haber, digamos, cerrado el ciclo del cultivo, del pastoreo, todas estas cuestiones de subsistencia, y celebraban una gran fiesta en estas mismas fechas, en las que se le daba gracias al sol naciente. Es así como muy sencillo, muy sencillo de explicar, porque se le daba gracias a la madre naturaleza por haber tenido una cosecha, un pastoreo exitoso. Entonces, ya una vez instaurado el cristianismo, se retoman todas estas ideas paganas y como que en una especie de amalgama para dar gracias a este sol naciente que ahora va a ser Jesús, bueno, pues se instaura hacia el siglo II después de Cristo, que esa será la fecha en la que se conmemorará su nacimiento. Es curioso también porque los cumpleaños no se celebraban antes. Entonces, es ahora el nacimiento del nuevo sol, de nuestro nuevo y único Dios, el que se va a festejar. Y por eso es, digamos, la fecha que establece por ahí San Telésforo, me parece, la institución de esta festividad, retomando todas estas cuestiones de festividades paganas que hacían referencia al sol. Por ahí los historiadores no se ponen todavía muy de acuerdo en cuándo fue realmente el nacimiento de Jesús. Lo que sí se sabe es que, bueno, por las fechas y las descripciones que hay en los diferentes evangelios, San Mateo, por ejemplo, que hace referencia a que los pastores van a adorar a este nuevo ser, pues estaban en el campo. No es posible que los pastores estuvieran en el campo en diciembre, porque sabemos que hace un frío terrible, ¿no? Entonces, por ahí se discuten las fechas, que si fue en marzo, que si fue en mayo, pero bueno, el cristianismo instituye esta fecha, el 25 de diciembre, para dar nacimiento a Dios, a Jesús, para, digamos, hacer como la imposición ante las fiestas paganas que, bueno, tenían miles de años de antigüedad. Es muy interesante esto que señalas porque nosotros en la Iglesia Católica, pues el 24, la noche de Navidad, para el 25, que es la fecha oficial, y alrededor de este festejo, como dices tú, al nuevo sol, a la vida de Jesús como Hijo de Dios, se empiezan a incorporar una serie de tradiciones y celebraciones asociadas a esta fecha. Sí, como la idea de la estrella, los Reyes Magos, los pastores. Claro. Y luego ya el árbol de Navidad, por ejemplo, también. Sí. Y luego se van asociando otros elementos Así es, como Papá Noel, y en fin. Así es, esta cuestión de la Navidad tiene diferentes orígenes, ¿no? El árbol de Navidad, por ejemplo, era una cuestión que estaba muy arraigada entre los pueblos germanos, de rendir culto a la naturaleza. Y qué mejor, en este caso, que bueno, un árbol que personifica las raíces, lo elevado hacia el cielo, la grandeza, el crecimiento. Entonces, por ahí se cuenta que San Bonifacio, uno de los grandes misioneros en los primeros tiempos del cristianismo, extendiendo su labor evangelizadora por estos pueblos germanos, ve que adoran a un árbol, que por ahí se dice que es un abeto. Entonces él en esta labor evangelizadora
lo que hace es que ante los ojos de estos pueblos corta ese árbol y siembra un pino. El pino pues crece, él lo llena con, o lo adorna con manzanas y velas, obviamente en relación a las manzanas al pecado original, y las luces, pues bueno, como la luz de Jesús ante el pecado, la luz que ilumina, que iluminará el mundo. Después, pues esta tradición va pasando hacia el resto de Europa y llega justamente pues con los evangelizadores a esta tierra de América, ¿no? El símbolo del árbol pues es un símbolo perenne del amor de Dios, ¿no? Por decirlo de alguna manera, va transmutando todas estas ideas que tenían los pueblos antiguos de la relación con la naturaleza hacia ahora la relación con un Dios único. Y es muy curioso que bueno, quizá esta tradición de poner el árbol pues nos sigue ligando, ¿no? A esta cuestión natural de tener no necesariamente un pino natural en nuestra casa, pero sí un símbolo que, pues, que habla acerca de nuestra relación, de cómo nos conectamos con la naturaleza. Ya después, pues, vendrá toda la mercadotecnia, se cambian las manzanas por esferas, por ahí se dice que en Bohemia surgieron las primeras esferas de cristal, que después, bueno, ya sabemos que ahorita hay pues un mundo de mercadotecnia que nos obliga a comprar hasta esferas temáticas, ¿no? Y bueno, las luces de igual manera, antes se ponían velas como tal, pequeñas velas en el árbol, y después, pues bueno, se irán cambiando ya con la llegada de la electricidad, con estos, pues con los foquitos, ¿no? Que también ahora pues tenemos una gran variedad. Gracias por acompañarnos en Mujer Latina, tu espacio radiofónico. Hacemos una pausa y continuamos. Gaby, además del pino, ¿hay algún otro elemento asociado a la Navidad? ¿Algún otro elemento simbólico? Por ejemplo, las posadas, las piñatas. Pues mira, aquí en México, por ejemplo, ¿qué, perdón? Por ejemplo, las posadas, las piñatas, son Claro, elementos claro. que están asociados al festejo navideño. Claro, las posadas surgieron San Francisco de Asís, las fuentes bibliográficas dicen que fue San Francisco de Asís quien hacia 1200 y algo por ahí, en el siglo III, realizó el primer montaje de un nacimiento navideño en Italia, en representación justamente al sitio donde descansa ya la Virgen para dar a luz a Jesús, a su esposo José y algunas representaciones de pastores. Las posadas propiamente aquí en México empezaron a realizarse con la llegada de los evangelizadores, por ahí en el siglo XVI. En el Estado de México, las primeras, digamos, acciones que se hacen referente a las posadas ocurren en un convento que es el convento de Acolman, en el Estado de México, el cual, por cierto, si tienen oportunidad alguna vez de visitarlo, es
maravilloso porque ese convento conserva una pintura mural realizada por indígenas, pero ya con ideas cristianizadas. Entonces es un muy claro ejemplo del arte representativo de aquella época. Pequeño paréntesis. Entonces, las primeras posadas ocurren en ese sitio por iniciativa de Fray Diego de Soria, un fraile agustino, y estas posadas coinciden también la realización de estas 9 días antes del nacimiento de Jesús, es decir, del 16 de diciembre al 24, y las posadas, pues, nuevamente volvemos a ver que tienen esta intención de desarraigar una de las creencias o una de las celebraciones realizadas en el México prehispánico, que es la celebración del nacimiento de Huitzilopochtli. Volvemos a retomar esta idea de la celebración a un dios que da inicio al cambio de estación y en agradecimiento a las buenas cosechas. Entonces, esta celebración que se realizaba en diciembre en Mesoamérica antes de la llegada de los españoles, pues les viene muy propicio a ellos también para realizar este tipo de celebraciones, que son las posadas, que tenían primero o se desarrollaban a través de misas, que eran las llamadas misas de aguinaldo. Se llamaban misas de aguinaldo porque en agradecimiento por haber asistido al rezo, a la oratoria, al cántico, a los niños se les regalaba algo, se les regalaba un dulce o se les regalaba fruta. Entonces, estas misas de aguinaldo dan origen después a que la gente empiece a realizarlas, ya sea en sus casas o en la comunidad, ya no propiamente en los templos. Pero vemos nuevamente pues cómo se va suscitando esta imposición de la idea del cristianismo sobre otras tradiciones. Qué interesante, Gaby, esto que nos está señalando. Y luego la incorporación de la piñata, con los picos de la piñata que representan también los pecados. Así es, la incorporación de la piñata fue nuevamente una cuestión de los frailes. Se sabe que ya había piñatas para celebrar diferentes acontecimientos. En Asia, los mercaderes traen ese símbolo o bueno, ¿Objeto? ese objeto por el intercambio marítimo y se empiezan a nuevamente incorporar estas cuestiones de las ideas cristianas en la representación de los 7 picos, en alusión a los 7 pecados capitales. A los niños se les vendan los ojos como una cuestión de fe, de tener fe para poder acabar con esos pecados y bueno, lo que recibes pues es fruta o es dulces en alusión a las bendiciones que pues te trae el haber creído con fe en la religión única. Entonces, vemos cómo todo va transmutando, ¿no? Y quedando arraigado en el colectivo. Ya las piñatas, pues bueno, no son solamente alusivas a las fiestas decembrinas, sino en cualquier festejo familiar, ¿no? Ahora está para develar el sexo de un bebé. Sí. Los villancicos. Los villancicos tienen origen también en la Europa medieval. Estos surgen porque son propiamente, en un inicio, cantos románticos que van cantando los villanos. Los villanos no los de los cómics, sino los villanos que viven en villas. Se van cantando de casa en casa y son relativas primero a acontecimientos que suceden en la aldea o en la villa donde se vivía, y después van adquiriendo ese carácter de el cantar
alusivo a la vida y obra de Jesús. Entonces surgen en las villas y después, pues, por eso se les llama villancicos, ¿no? Porque son cantados por los villanos. Todas estas tradiciones y una fiesta llena de símbolos, como bien la definiste hace rato, en México, pues tenemos el pino de Navidad, o sea, hemos incorporado cuestiones que no son propias del origen mexicano, las hemos incorporado y aparte hemos incorporado también cosas que son muy propias de nuestra cultura. Pero tenemos el pino, tenemos las posadas, tenemos las piñatas, tenemos los villancicos. ¿Todos estos elementos se manifiestan también en otros países, en otras culturas? Sí, casi en todo el mundo occidental son recurrentes. Claro que se llaman por otro nombre, ¿no? Me parece por ahí que en Perú se llaman, en vez de posadas, son chocolatadas, en referencia obviamente al chocolate, pero adquieren diferentes nombres, ¿no? Algo, por ejemplo, que es muy propio de México, pues son las pastorelas, por ejemplo, Sí. que ya ahora son, siempre han sido, pero ahora son como mucho más cómicas y picarescas, ¿no? Por decirlo de algún modo. Pero es muy usual que en el mundo occidental se tengan estas celebraciones, incluso aun cuando no seas propiamente cristiano o católico, ¿no? La mayoría de las personas pues tiene un pino, tiene toda la parafernalia alusiva a Papá Noel, por ejemplo, o a Santa, a Santa Claus, ¿no? También pues por una cuestión quizá de mercadotecnia propiamente, porque también es cierto que mucha de lo que permea ahora para la celebración de la Navidad, pues es producto de la mercadotecnia. Tenemos que decirlo, no es necesariamente una cuestión de tradición, sino de imposición hasta cierto punto. Quizás si retomáramos aquellos primeros indicios en donde propiamente se festejaba o se celebraba a un ser divino, llámese cualquiera que se llame, y pues la unión, bueno, quizá las tiendas no estarían tan abarrotadas, ¿no? Quizá. Sí, y luego con la Navidad, obviamente hay también festejos agregados. Yo les llamo agregados porque pues, es todo un periodo. Después de la Navidad viene el fin de año, que para la Iglesia Católica es el Día de la Familia. Después viene el festejo de los Reyes Magos, y es aquí también, por ejemplo, una diferencia cultural. Los regalos a los niños los puede traer o Papá Noel o Santa Claus, o los pueden traer, como es en México, los Reyes Magos. Sí, incluso en eso hay diferencias, ¿no? Dentro de nuestro mismo territorio. De México. Sí, claro. Ciudad de México es allá quien llega, quien te trae los regalos, pues bueno, son los Reyes Magos para celebrar la Epifanía, ¿no? De Jesús, el 6 de enero. En Monterrey, bueno, pues Santa Claus es quien le trae los regalos a los niños en la víspera del 24 de diciembre. En España es una se festeja de las dos maneras, no puede ser Santa Claus, pero los Reyes Magos, pues también es mucho lo que permea la idea en el continente. Y bueno, nuevamente hacemos referencia a que todas estas celebraciones arraigadas, agregadas, como tú comentas, pues bueno, vienen de la misma raíz, que es la celebración, el agradecimiento a haber terminado un ciclo, un periodo. Incluso pues ahora mismo en estos tiempos, bueno, se festeja o se agradece que tengamos un periodo o unos días festivos, ¿no? El poder descansar de todo lo que aconteció durante el año y tener pues este periodo de descanso.
ya no propiamente de pastoreo o de cosecha, sino bueno, de los diferentes trabajos a los que haga uno alusión, ¿no? Gracias por acompañarnos en Mujer Latina, tu espacio radiofónico. Hacemos una pausa y continuamos. Y luego también se da la riqueza gastronómica también, que ya depende de cada país. Por ejemplo, el concepto del pavo, que se involucra en la Navidad, pero más asociado al Día de Acción de Gracias, que es un festejo que acá los mexicanos no lo tenemos como un día diferente a la Navidad. Uh-huh. Sí, así es. Esta cuestión del pavo nuevamente antecede todos los siglos porque una vez que se terminaban las cosechas y la época de pastoreo, había muchos animales, también tiene que ver con una cuestión migratoria. Muchas aves retornaban, entonces retornaban a su espacio, a su hábitat. Entonces había una abundancia de animales, entre ellos no propiamente el pavo, sino faisanes o otro tipo de aves. Y debido a esta abundancia, bueno, pues las mesas se llenaban de comida. Esta tradición va permeando a través del tiempo y bueno, después, ya una vez que los españoles han llegado a estos territorios, pues se dan cuenta de los fabulosos ejemplares de guajolotes, que en realidad es un guajolote, lo que va a transmutar después en el pavo del Thanksgiving, para dar o para hacer referencia a esta abundancia de frutos, de animales, la abundancia en general en la mesa, ¿no? Como vamos viendo, pues esto es una amalgama de un montón de tradiciones y de culturas que se sincretizan pues en estas fiestas, ¿no? De decembrinas, finales de noviembre y todo noviembre. Claro, por ejemplo, en México pues están los tamales, está el champurrado, está el bacalao, ponche, el ponche, el ponche que es de origen hindú, o sea, vamos viendo la rosca de Reyes, también tiene que ver con la celebración de unas fiestas, las Saturnalias. Se realizaba esta rosca, se le metía un haba, en realidad era un haba, y quien hallaba el haba durante la fiesta, pues era como que el rey de la fiesta. Obviamente esa tradición, bueno, pues se va convirtiendo después en la rosca de Reyes, y quien encuentra ahora al niño, al monito que muchos le dicen, al niño Jesús, bueno, pues va a recibir entonces pues las bendiciones para todo el año venidero. Uh-huh. Oye, Gaby, ¿y tú cómo festejas la Navidad? ¿En tu familia la festeja? Para mí es un poco difícil porque yo soy originaria de Ciudad de México, entonces ahora pues tengo que dividir mis Navidades entre la familia que ahora he hecho aquí y la de México. En Ciudad de México es todavía tenemos todas estas cuestiones arraigadas y bueno, proveniendo de una familia católica, el pedir posada, el asistir a misa de gallo, el mecer al niño a las meras 12 de la noche, porque pues es un nacimiento. Pero de alguna manera, bueno,
son tiempos familiares. No me... Mientras estés acompañado en la familia y no perdamos, digamos, pues ese objetivo que es el estar reunidos, yo creo que no hay mayor alegría y mayor dicha que, pues, que poder estar en familia, aquí o allá. Y ya sea ponche, ya sea tamales, o ya sea champurrado, o ya sea churros, pues bueno, afortunadamente hay comida en la mesa en este año tan difícil para todos, en muchas cuestiones, el poder contar con los miembros de tu familia, pues qué mayor dicha. Ya, yo con eso me doy por bien servida, la verdad. Claro. Y fíjate, Gaby, qué interesante, porque ya en alguna ocasión también hablamos, cuando hacíamos referencia al festejo del Día de Todos los Santos o el festejo del Día de los Muertos, del reconocimiento a la divinidad. Esta fecha de la Navidad también, o sea, parte del reconocer el nacimiento de esa divinidad, asociada a los símbolos que tú señalabas del agradecimiento por haber obtenido alguna cosecha o algún pastoreo, lo que sea, pero cómo el hombre siempre hemos partido de esa necesidad de reconocer la existencia de un ser superior. Así es, sí, somos seres que no podemos desligarnos de alguna religión, la que profeses. Y en ese sentido, creo que tenemos que retomar mucho la idea de la espiritualidad, quizá más que de la religión, el poder hacer un acto de reflexión sin sonar a evangélica o como que quiero aquí evangelizar a nadie, un acto de reflexión hacia el interior y hacia lo que estamos dejando en el mundo. El agradecimiento pues que tenemos que tener hacia esta divinidad o incluso pues hacia los nuestros, ¿no? Porque también la familia pues forma parte importante de estas fechas, de estas celebraciones. Y aparte tú como historiadora, pues el hecho de seguir replicando todas estas tradiciones es también darle un valor a la historia. Reconocer que la historia es muy importante. Sí. Aún y cuando haya discrepancias referentes a la fecha de cuando nació Jesús y bueno, vamos replicando esas tradiciones, pero incluso forma parte ya también de un acervo patrimonial que tenemos, yo creo que todos. Esta cuestión de los nacimientos, y voy a aprovechar aquí para promover una siguiente exposición que viene referente al arte popular mexicano, que ya tendremos por acá en diciembre. La tradición de los nacimientos es bien importante para muchos, para la subsistencia de muchas comunidades artesanales en México. Sí. Entonces, en ese sentido, cobra aún más importancia el poder remarcar la celebración propiamente de la Navidad a través de estos símbolos, ya sea a través de los pesebres, de los nacimientos, del árbol de Navidad, de los misterios, es decir, el misterio que está conformado por María, José y el niño Jesús. Pues forman parte de todas estas tradiciones que de alguna manera pues tendremos que revalorar y darle pues el justo precio, el justo valor a todo lo que hacen pues ahora los artesanos mexicanos, ¿no? Por eso digo que aprovecho para invitarlos en cuanto tengan oportunidad. A mediados de diciembre se va a estar inaugurando esta muestra de grandes maestros del arte popular mexicano, en donde van a poder ver este tipo de representaciones. Sí, y nuestros artistas mexicanos, nuestros artesanos, hacen también unas divinidades, por ejemplo, en manteles. Qué barbaridad, o sea, hay unos bordados son maravillosos, increíbles. Sí, pues qué buen punto que hagas referencia a esta exposición y sobre todo también
abundan las tiendas de artesanías mexicanas que tienen muchas manifestaciones o expresiones de telas y de cerámica y demás Sí, nacimientos, sí, sí, misterios. sí, Sí. son además de que son una belleza, la gente pues va a poder saber quiénes son esos autores de esos nacimientos, porque no es solamente la pieza en sí, sino es toda una tradición de, pues ya están cumpliendo, la colección es de Fomento Cultural Banamex, entonces están cumpliendo 20 años en la conservación y preservación de este tipo de artesanías, que no son nada más textiles, sino es cerámica, es barro, es talavera, vidrio, metales y una cantidad que no se pueden imaginar de materiales, todos nativos del sitio donde están estos artesanos y que pues hacen magia de verdad con sus manos y sus herramientas y su idiosincrasia además. Gaby, yo estaba segura que esta entrevista iba a ser una plática deliciosa. Yo también estaba segura que aunque tú no, aunque tu especialidad en la historia es otra, siempre traiciona la vocación como historiadora. Entonces, me imagino que eso te hace investigar sobre los temas que forman parte de nuestra forma de vida y de nuestra forma de ser. Ha sido muy enriquecedor el que nos hayas hecho recordar que esta fiesta de la Navidad es una fiesta llena de símbolos, símbolos asociados a temas místicos de relación con la divinidad, reconocer el nacimiento de la luz, asociada también a otros significados de nuestros ancestros, pero también es una fiesta que representa la oportunidad para estar con la familia, como bien lo señalaste, una fiesta que nos permite descansar ante un año, sobre todo de manera especial, crítico y estresante. Ahora el descanso nos va a caer bien, asociado sobre todo a un agradecimiento por la salud, por el trabajo y también pidiendo por las personas que lamentablemente sufrieron las consecuencias de esta pandemia. Muchísimas gracias, Gaby. Disfruté mucho la plática. Al contrario, siempre muy agradecida por la invitación. Yo invitaría además a la gente a que hiciera este ejercicio de introspección, ¿no? Durante estas épocas. Siempre es un gusto, siempre es un placer poder asistir ahora pues de modo virtual a tu espacio y te agradezco mucho nuevamente, de verdad me gustó mucho esta charla. Qué bueno, Gaby. Pues un abrazo anticipado por la Navidad para ti y tu familia y estoy segura que ya Igualmente encontraremos para ti. otro espacio para seguir platicando de la historia. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias, Leti. Gracias. Hacemos una pausa y continuamos con Mujer Latina. Gracias. Gracias por acompañarnos en Mujer Latina, tu espacio radiofónico. Hacemos una pausa y continuamos. Es Navidad, época de paz y buenos deseos para los demás. 3 amigos de la Universidad Regiomontana y desde luego de Mujer Latina nos hicieron llegar sus reflexiones sobre la Navidad. De antemano aprecio mucho su generosidad y sobre todo las bendiciones implícitas para todos nosotros a través de sus mensajes. El primero que vamos a escuchar es del padre Israel Pardo Vargas. Él es sacerdote desde el 2011
Es párroco de la Iglesia Asunción de Nuestra Señora en la Colonia Moderna en Monterrey. Es también coordinador de la Comisión del Hermano Mayor de la Pastoral de los Adultos Mayores y vicario episcopal de la Zona Pastoral de Monterrey Norte. Escuchemos al Padre Israel. La esperanza y la ternura que implica un bebé que está por nacer y especialmente cargarlo en los brazos es una de las máximas experiencias que reaniman el corazón de todo ser humano. Es una experiencia donde toda tristeza desaparece, donde todo pendiente queda suspendido, donde toda adversidad se achica, en fin, donde los problemas humanos cobran su debida importancia. La vida humana está inmersa en dificultades, pero es la naturaleza humana y frágil de un recién nacido la que nos reanima con esperanza de que no siempre se está tan mal, de que en el principio hay esperanza en la vida, hay deseos, hay anhelos de que las cosas pueden ser diferentes. Muchos vemos la Navidad como un tiempo de tregua frente al dolor, tregua frente a lo angustiante. En el Niño Dios brilla esa luz de esperanza. El tiempo de Navidad abre paso a la ternura de un niño recién nacido. La Navidad, la Natividad del Niño Dios, podemos concentrarla en aquella cita bíblica. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Habla de lo que es capaz el corazón humano frente a otro ser humano, a pesar de no contar con todos los lujos. Esta pandemia, a todos, pan, y a todo el pueblo, demos, nos ha recalibrado internamente en dónde están centradas nuestras seguridades, nuestras esperanzas, nuestros intereses, y con tristeza, pero valentía, a la vez, algunas de estas metas han cambiado radicalmente. ¿Se podrá celebrar con austeridad la Navidad? Claro que sí. La austeridad parecía algo del pasado, algo pasado de moda, algo que solo a unos pocos afortunados les correspondía vivir. Y hoy, a escasos días de celebrar la Navidad, podemos entender y comprender que no está la alegría de la Navidad en lo material, sino en sabernos agraciados por contar con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros seres más amados. Que si bien existirá la añoranza del siempre hemos celebrado así la Navidad, hoy se nos ofrece, viendo al Niño Dios nacido pobremente en un pesebre, la gran esperanza de superar toda adversidad, todo desasosiego, toda desesperanza. Confiemos en que Dios se ha interesado por nosotros, no nos ha abandonado, sino que tanto nos ha amado Dios que nos envió a su Hijo para que todo el que cree en Él tenga vida eterna, tenga vida plena. Vivamos esta Navidad diferente, no solo porque el exterior nos lo exige, porque esta nueva normalidad nos lo apremia, sino que la Navidad comienza en el corazón, en ese nuevo pesebre para el Niño Dios, y que te invito a limpiar, a embellecer, a preparar con una alegre esperanza, que no sea una espera pasivamente, sino a empeñarte en lo que está a tu alcance, desde tu propio corazón a cambiarte, para después cambiar e influir en los demás. Mi bendición y mis mejores deseos para esta próxima Navidad. Atrevámonos a celebrar de manera diferente, pero con todo el corazón. Todo ser humano tiene derecho a celebrar una Navidad llena de ternura, amor, comprensión y especialmente llena de una robusta esperanza. Feliz Navidad para ti. Ahora
escuchemos a Patti Alvarado. Ella es exalumna de la Universidad Regiomontana, desde luego amiga de Mujer Latina, y es una de las voces para mí más privilegiadas de locución en México. Es voz de diversas marcas ya muy reconocidas de aquí de la localidad. Ella también tiene su programa de radio y aprecio mucho que nos haya llegado esta reflexión. Escuchemos a Patti Alvarado. Amigos de Mujer Latina, de la Universidad Regiomontana y la Visión RadioNet en Georgia, Estados Unidos, les saluda Patti Alvarado. Hemos visto que somos muy vulnerables. Un diminuto virus puso en jaque nuestra salud, la estabilidad que teníamos y hasta la economía mundial. Esta Navidad será diferente. Tal vez no nos toque estar junto a toda la familia. Quizás el festejo sea más íntimo, pero esto nos sirve para reflexionar sobre el año que termina. Estar con la familia y los amigos, reír, comer, beber, es algo que valoramos mucho, porque este año no será así. Y porque en nuestra mesa habrá algunas ausencias. La Navidad no puede ser un momento. Hagamos como decía Charles Dickens, honraré la Navidad en mi corazón y procuraré conservarla todo el año, porque la Navidad no es una fecha ni un momento pasajero, es un sentimiento de amor que podemos guardar en nuestro corazón para disfrutarlo siempre. ¡Feliz Navidad! Un amigo de la Universidad Regiomontana y ex colaborador de la institución como docente, artista de Nuevo León, Filemón Treviño Berlanga, nos hizo llegar también su mensaje y reflexión con motivo de la Navidad. Escuchemos a Filemón, a quien le agradezco de antemano su participación en este programa. Quiero mandar un saludo muy especial para la comunidad estudiantil de la Universidad Regiomontana. Mi nombre es Filemón Treviño, fui maestro, fui catedrático 5 años en esa importante universidad y quiero mandar un mensaje en esta época que se avecina, la época de Navidad, y hablar un poco del perdón, de perdonar. La gente que no sepa, yo sufrí un cáncer durante 1 año y medio y me acaban de dar de alta, gracias a Dios. Tuve la oportunidad de estar en el programa de la doctora Leticia, un programa que quiero mucho, que he escuchado muchas veces, y ahí durante las quimios, recién terminándolas, pude asistir al programa de la doctora Leti, sin cabello, aún cuando estaba en proceso de recuperación. Y hoy actualmente ya tengo 3 meses que me dieron de alta. Y la doctora dice que estoy en perfectas condiciones, ya sin cáncer. Y por eso quiero hablarles en este saludo del perdón, del perdonar, de cómo a mí tener actitud y fe y a la vez también perdonarme a mí mismo por los errores que hubiera cometido en mi vida, me ayudó a sanar mi cuerpo y a salir adelante y vencer en esta difícil enfermedad. Perdonar a los demás, perdonarte a ti mismo, sacar la basura de tu mente y de tu corazón y con eso provocar en tu cuerpo sanidad. Es muy importante esto que les digo también de la actitud y de la fe, porque pueden venir problemas difíciles en la vida, pero si tú tienes la actitud de un guerrero y una fe determinante, vas a vencer cualquier obstáculo. Esta universidad me dio muchos años de trabajo, aprendí mucho también de todas las generaciones de estudiantes en los cuales pude yo impartir clase, cátedra, y les guardo una amistad y un respeto muy grande a todos ustedes. Y el mensaje final que quiero dejar es la bendición, una bendición para todos ustedes, que Dios y su misericordia llegue a todos sus hogares en esta Navidad y los proteja en estos difíciles momentos de pandemia que estamos viviendo, y que el año que entra sea un año colmado de buenas noticias y de salud para ustedes y para todos sus familiares. Dios los bendiga a todos ustedes. Hemos llegado al final de Mujer Latina y terminamos con el talento de un grupo de colaboradores de la Universidad Regiomontana que unieron sus voces para interpretar villancicos navideños.
Yo espero que disfruten esta interpretación, sobre todo llena de cariño. Yo los espero la próxima semana. Espero que hayan disfrutado este espacio semanal de Mujer Latina. Gracias.